Mientras tú ves este video, un general cubano que una vez fue considerado héroe de Playa Girón por el mismo Fidel Castro está haciendo un llamado que podría cambiar para siempre el destino de Cuba. Rafael del Pino está pidiendo a los militares cubanos que se rebelen contra de Raúl Castro por los 18.000 millones de dólares que Gaesa tiene escondidos en cuentas internacionales. Mi nombre es Darwin Santana y este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin. Y lo que vas a escuchar en los próximos minutos es el análisis más completo sobre una declaración que podría desencadenar el colapso del régimen cubano. Para entender por qué el llamado de Rafael del Pino es tan peligroso para el régimen cubano, primero tenemos que conocer quién es este hombre. Porque no estamos hablando de un disidente cualquiera o de un opositor. No. Estamos hablando de alguien que fue parte del círculo más íntimo del poder castrista durante décadas. Rafael del Pino Díaz nació en Pinar del Río el 22 de diciembre de 1938. A los 17 años, cuando la mayoría de los jóvenes estaban pensando en fiestas y en novias, del Pino se unió al movimiento 26 de julio y se fue a combatir a la Sierra Maestra contra la dictadura de Batista. Era un revolucionario de verdad, de los que arriesgaron su vida cuando la revolución era solo un sueño. Tras el triunfo, por supuesto, de 1959, del Pino ingresó a las Fuerzas Armadas cubanas y se convirtió en un piloto de combate. Pero su momento de gloria llega el 17 de abril de 1961, durante la invasión de Bahía de Cochinos, cuando derribó 2 aviones B-26 de la Brigada 2506. Por esa acción, Fidel Castro personalmente le otorgó el título Héroe de Playa de Girón. Del Pino se convirtió en uno de los símbolos vivientes de la revolución cubana. Nosotros decimos dictadura. El piloto que había defendido la patria socialista contra la invasión imperialista. Durante la crisis de los misiles, en octubre de 1962, Del Pino fue asistente directo de Fidel Castro para asuntos aéreos. En 1983 fue ascendido a general de brigada y en 1985 a subjefe de la Fuerza Aérea. Acumuló más de 9.000 horas de vuelo y se convirtió en uno de los oficiales más respetados y condecorados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pero algo cambió en la mente de Rafael del Pino durante los años 80. Algo que lo llevó a tomar la decisión más arriesgada de su vida: traicionar a la dictadura cubana que había servido durante casi 3 décadas. Yo llego ahí. ¿A dónde llega? A Cayo Hueso, a Boca Chica, no al aeropuerto de Cayo Hueso, sino a la base naval de Boca Chica. Cuando llego habían 2 F-18 en el tráfico. Voy atrás de este viene, aterriza y yo aterrizo después. ¿Y su esposa, cuando se da cuenta que está aterrizando en un aeropuerto que no es Cayo Coco, bueno, qué le dice? Ella pensaba que estaba en Varadero, tú sé, porque se le parecía un poco a Varadero. Dile al jefe de la base que aquí hay un general de Cuba y de paso que la avise al FBI a inmigración. Pues yo sabía que eso era por protocolo, yo lo que iba a hacer. Según sus propias declaraciones posteriores, Del Pino comenzó a desilusionarse cuando vio cómo la revolución que él había ayudado a construir se convertía en una dictadura personal de Fidel Castro. Vio cómo los ideales revolucionarios eran traicionados por la corrupción, la represión y el culto a la personalidad. Pero el momento decisivo llegó cuando Del Pino se dio cuenta de que Cuba se había convertido en una colonia soviética, donde las decisiones importantes se tomaban en Moscú, no en La Habana. Aprovechando su posición como su jefe de la Fuerza Aérea, roba un avión Cessna 402 y escapa de Cuba con su familia. La fuga fue perfectamente planificada. Del Pino conocía todos los sistemas de defensa aéreos cubanos, sabía exactamente cómo evitar los radares para tomar rutas seguras y cómo llegar a territorio estadounidense sin ser detectado. La diserción del Pino fue un golpe devastador para la dictadura cubana. No solo perdía a uno de sus oficiales más experimentados, sino que perdía a alguien que conocía todos los secretos militares de la isla. Alguien que había estado en las reuniones más secretas, que conocía los planes de defensa, que sabía dónde estaban las debilidades del sistema castrista. Fidel Castro entró en pánico y ordenó una purga masiva en las Fuerzas Armadas para identificar a otros posibles traidores.
Unos cuantos oficiales fueron interrogados, arrestados, degradados. La paranoia se apoderó del aparato militar cubano. Pero lo peor para Castro no era la pérdida militar, era la pérdida simbólica, porque si un héroe de Playa de Girón podía traicionar a la revolución, ¿quién más podría hacerlo? Si alguien que había arriesgado su vida por Fidel Castro podría convertirse en su enemigo, ¿en quién se podía confiar? Por eso es que Fidel, cuando va a justificar, a tratar de explicarle al pueblo de Cuba, se metió 2 horas en la televisión nacional para explicar por qué yo había roto con él, el traidor. Entonces, él que yo estaba desestabilizado mentalmente, que esto, que lo otro, bueno, toda la bobería que habló y la... Desde su exilio, Rafael del Pino se convirtió en uno de los críticos más informados y más peligrosos del régimen cubano. Fundó el Consejo de Aviadores Militares Cubano en el exilio y ha publicado 5 libros donde revela secretos militares que el régimen prefería mantener ocultos. Durante más de 35 años, Del Pino ha mantenido un perfil relativamente bajo, concentrándose en actividades académicas y de denuncia. Pero ahora, a los 86 años, ha decidido lanzar el llamado más explosivo de su vida en el exilio. En un comunicado, el ex general Rafael del Pino llamó a militares cubanos a rebelarse contra la cúpula, frenar la represión y cortar la lealtad a Gaesa, eje del llamado Estado mafioso en Cuba. Y ese llamado no es casual, está directamente relacionado con la revelación más explosiva sobre la corrupción del régimen cubano en décadas, los 18.000 millones de dólares que Gaesa tiene escondidos mientras el pueblo cubano se muere de hambre. Rafael del Pino publicó un comunicado que envió ondas de choque para toda la comunidad cubana en el exilio y, según fuentes internas, también en los pasillos del poder de La Habana. Instó a los oficiales y clases de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a ejercer su derecho de insubordinación y rebelarse contra la represión para dar paso a una transición democrática genuina en la isla. Pino basó su llamado específicamente en la investigación del Miami Herald, que, como dije anteriormente, reveló que la dictadura cubana tenía 18.000 millones de dólares cuando el pueblo cubano sufre la peor crisis económica de su historia. La filtración de más de 18.000 millones de dólares en cuentas bancarias asociadas a Gaesa confirma la existencia de un Estado mafioso dirigido por una élite cleptocrática vinculada a la familia Castro. Pero Del Pino no se quedó en las acusaciones, también ofreció una salida, una alternativa, una hoja de ruta para los militares cubanos que están dispuestos a actuar. Es legítimo para los militares cubanos y la ciudadanía constituirse en un comité de salvación nacional e invocar el artículo 4 de la virtualmente difunta Constitución Comunista de 2019 para derrocar el actual régimen mafioso y poner punto final a la larga noche del totalitarismo en Cuba. Del Pino está argumentando que defender la patria ahora significa rebelarse contra quienes los han saqueado. Pero aquí la palabra socialista que metieron ahí es donde se empieza a complicar un poco más. Usar la propia constitución del régimen para justificar la rebelión contra el régimen. Del Pino no solo está pidiendo que los militares se rebelen, está ofreciendo un plan concreto para usar los 18.000 millones de dólares robados para reconstruir Cuba. Del Pino incluyó una advertencia siniestra en su comunicado. Alertó sobre la posibilidad de que las filtraciones sobre los 18.000 millones de dólares sean parte de un plan interno de cambio fraude, una estrategia para perpetuar a la cúpula en el poder bajo una apariencia de apertura. Por eso su llamado es tan urgente: actuar antes de que la cúpula pueda reorganizar y ocultar mejor sus recursos. Sus declaraciones coinciden con una respuesta internacional contundente a las revelaciones sobre los 18.000 millones de dólares de Gaesa. Una respuesta que incluye a los congresistas cubanoamericanos, todos por Florida, coinciden en la necesidad de aumentar la presión internacional sobre el régimen de La Habana y congelar sus activos en el exterior, acusando a la cúpula cubana de corrupción y represión. El congresista Carlos Jiménez fue particularmente contundente. Trabajaré junto al secretario de Estado Marco Rubio para responsabilizar al régimen y sus cómplices, declaró, calificando al régimen cubano como asesino, cruel y profundamente corrupto.
Agregó, emplearemos todas las herramientas diplomáticas y legales disponibles para congelar los activos del régimen y presionar a gobiernos extranjeros que lo apoyen. Por su parte, Mario Díaz Balart recordó que presentó un proyecto de ley para la propuesta fiscal del año 2026 que negaría ayuda de Estados Unidos a gobiernos e entidades que hagan negocios con empresas militares cubanas. La congresista María Elvira Salazar fue aún más directa en su acusación. El verdadero bloqueo de Cuba es la dictadura cubana. Caesa acumula miles de millones que no se usan para alimentar a la gente ni para reparar la red eléctrica. El sufrimiento de los cubanos no lo causa el embargo, sino los criminales que están en el poder. Pero la respuesta más significativa vino de parte del Departamento de Estados Unidos, que compartió la investigación del Miami Herald en sus redes sociales oficiales preguntando: ¿y si el dinero secreto del ejército cubano no está cubriendo las necesidades del pueblo? ¿Para qué se está utilizando y quién gobierna realmente Cuba? Es una pregunta devastadora que va al corazón del problema. Si Caesa tiene 18.000 millones de dólares, ¿por qué el pueblo cubano vive en la miseria? Toda esta respuesta internacional ha creado un contexto perfecto para que el llamado de Rafael del Pino tenga el máximo impacto posible. ¿Será efectivo el llamado de Rafael del Pino? ¿Responderán los militares cubanos a su llamado a la rebelión? ¿O seguirán siendo los guardianes leales del régimen que lo están usando para proteger una fortuna robada? Para responder esta pregunta tenemos que analizar la situación actual de las Fuerzas Armadas Revolucionarias desde múltiples perspectivas: económica, política, generacional y, por supuesto, moral. Desde el punto de vista económico, los militares cubanos están en una posición cada vez más precaria. Mientras Caesa acumula 18.000 millones de dólares, los salarios de los militares siguen siendo miserables. Un coronel del ejército cubano gana aproximadamente, si lo llevan bien, $50. Un general de brigada no llega a los $100 al mes. Estos oficiales ven cómo sus familias sufren los mismos apagones, las mismas escaseces de alimentos, la misma falta de medicina que el resto del pueblo cubano. Pero ahora saben que existe una solución: 18.000 millones de dólares que podrían resolver todos estos problemas. La pregunta que debe estar rondando en la mente de muchos oficiales es: ¿por qué seguir protegiendo el sistema que nos mantiene en la pobreza mientras acumula fortunas que podrían mejorar nuestras vidas y la de nuestros familiares? Ahora, miremoslo desde el punto de vista político. Los militares cubanos están viendo cómo el régimen pierde la legitimidad tanto interna como internacionalmente. Las protestas del 11 de julio del 2021 demostraron que el pueblo cubano ya no tiene miedo. Las revelaciones sobre los 18.000 millones de dólares han confirmado que el régimen cubano es una mafia corrupta. Los militares cubanos no son estúpidos o no deben ser estúpidos. Entienden que están del lado del perdedor de esta historia. La pregunta es si están dispuestos a cambiar de bando antes de que sea demasiado tarde. La conclusión es clara. Estamos en un momento único en la historia de Cuba. La pregunta no es si el régimen cubano va a caer. La pregunta es cuándo y cómo va a caer. Y el llamado de Rafael del Pino podría ser el catalizador que acelere este proceso. Pero si usted quiere acelerarlo un poquito más, salga a las calles a protestar para que se le unan todos estos militares. Esta es la verdad que el régimen cubano ha tratado de ocultar durante décadas, que no son revolucionarios idealistas, sino una mafia militar que ha saqueado sistemáticamente a Cuba. Si esta investigación te ha impactado, si crees que esta información debe llegar a más personas, si piensas que los militares cubanos merecen conocer la verdad sobre el dinero que están protegiendo, entonces tienes una sola responsabilidad moral, y es compartir este video. Danos un like para que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas. Comparte esto en tus redes sociales para que llegue a los militares, familiares de militares y cubanos que necesitan conocer esta información. Envíaselo a contactos que podrían tener conexiones con las Fuerzas Armadas cubanas. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal de YouTube El Mundo de Darwin. Activa la campanita porque seguiremos documentando cada desarrollo de esta historia. Porque si nuestro análisis es correcto, estamos a punto de presenciar eventos históricos que cambiarán para siempre el destino de Cuba. Pero lo más importante, aquí en los comentarios, cuéntame qué opinas sobre el llamado de Rafael del Pino. ¿Crees que será efectivo? ¿Piensas que los militares cubanos tienen el valor para rebelarse?
¿qué crees que pasará con estos 18.000 millones de dólares si el régimen cae? Y por supuesto, si tienes información sobre la situación dentro de las Fuerzas Armadas cubanas, si conoces militares que podrían estar considerando el llamado del Pino, si tienes contactos que puedan ayudar a difundir esta información dentro de Cuba, por favor, contáctenos en nuestras plataformas El Mundo de Darwin. Aquí protegemos a nuestras fuentes y nos comprometemos a revelar la verdad sin importar las consecuencias. Porque esta historia está lejos de terminar. El llamado de Rafael del Pino está circulando por Cuba a través de redes clandestinas, mensajes encriptados y transmisiones de radios independientes. Y cada militar cubano que lo escuche tiene que tomar una decisión: seguir siendo cómplice de una mafia corrupta o convertirse en los libertadores de su propio pueblo. Mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin, y si te gustó lo que hice, por favor comparte esto, danos un like y suscríbete en todas nuestras plataformas y nos vemos en un próximo video. Chao.